simplemente un comentario de lo que vivimos ayer como iglesia. 150 hermanos de esta iglesia fueron al Hogar El Alba, desde los nenes hasta los adultos, desde los más niños hasta los más ancianos. Seguramente las próximas semanas Gustavo y todo el equipo de GPS, así se llamaba, van a poder contarnos, pero de verdad que fue una fiesta. Yo no pude ir, pero Vane y los nenes fueron y me contaron que se vivió realmente un tiempo hermoso, una invasión de amor, así me dijo Gustavo que le dijeron o que le llamaron. 165 personas, quizá para ser más precisos, manejando. Yo vine a las 7:30 de la mañana a traer y todos los autos tenían un cartel. Me contó Vane que desde los autos, como iban todos en caravana, preguntaban qué significaba eso de GPS, que no entendían lo que significaba. Así que felicitaciones y muchísimas gracias al Señor que nos da la posibilidad de salir de estas cuatro paredes, de este templo que no es más que eso, un espacio que utilizamos para todo, para hacerle bien a los demás, en sintonía con lo que Mirta nos compartía, en sintonía también con lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Estamos tomando decisiones importantes. Los salmos componen la literatura poética de la Biblia, ustedes saben eso. Junto a otros libros, hay muchos libros que componen la literatura poética. La poesía hebrea tenía ciertas particularidades pero muy interesantes. Entre ellas, se destacaba desde otras poesías del tiempo por su sensibilidad. La poesía hebrea destacaba por ser muy sensible en su elaboración. Era un poco más corta de palabras que las poesías de otros pueblos contemporáneos al pueblo hebreo, pero tenía esta particularidad, tenía mucha sensibilidad. Son en su gran mayoría los salmos, escritos que expresan con palabras concretas, puntuales, elocuentes, mucho de lo que los seres humanos normales sentimos. Gran parte de ellos parecen escritos desde el corazón. No digo que la razón no esté involucrada, pero muchos de ellos parten del corazón o se les identifica una gran expresión del corazón, de aquellas cosas que tienen que ver con los sentimientos. Encontramos salmos que hablan del Mesías, salmos mesiánicos que hablan de Jesús, o también de un estilo profético, de un corte profético, donde se anuncian algunas cosas que están por venir. Encontramos salmos que tienen que ver con el enojo, salmos que tienen que ver con alegría, salmos que tienen que ver con gratitud, con tristeza, con devoción, con ánimo, con estímulo, con exhortaciones y muchos otros más. El autor predominante de los salmos es David. Todos conocemos al gran rey David, al famoso rey David. Pero hay muchos otros autores, muchos más. Algunos conocemos el nombre y otros no. Algunos salmos quedaron de la literatura o de la poesía hebrea y allí están. La verdad es que nos resulta muy difícil decir qué salmo es el preferido. Somos unos cuantos acá y seguramente no nos repetiríamos al elegir un salmo. Los salmos son muy lindos, tienen mucha belleza, mucha riqueza literaria, mucha riqueza sentimental, pero muchísima riqueza espiritual, muchísima verdad espiritual encontramos en esos libros, en ese compendio de libros. Los salmos en muchos momentos de nuestra vida son como esos compañeros que marchan a nuestro lado, ¿verdad? Son aquellos que nos dan paz, que nos revelan verdades, que se identifican con nosotros en nuestro enojo, en nuestra decepción, en nuestra falta de fe, aún en nuestra falta de confesión, y que nos traen refresco. Son quizá esos amigos de ruta, esa gente que viene al lado nuestro y siempre tiene una palabra para darnos. Como decía, uno de los autores más relevantes es David. David fue un hombre maravilloso. Realmente, repasar un poco la historia del rey David es encontrarse con un hombre apasionante. Quizá la descripción más interesante que se puede hallar del rey David es que él tenía su corazón conforme a Dios. Se describe de él como un hombre con el corazón conforme a Dios. Me he preguntado muchas veces qué significa esto. ¿Qué y cuánto significa esto? ¿Qué pasaría si Dios dijera de mí que tengo mi corazón conforme a Él? ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuán importante es de cara al Señor y cuán importante es de cara a los demás? Pero a la vez,
a la vez de ser un hombre maravilloso, fue un hombre terriblemente controversial. Un hombre que tuvo actitudes para rescatar y para poner en lo más alto, pero que tuvo actitudes de las peores. Actitudes feas, traiciones, actitudes que no fueron halagadas por Dios. Lo que encontramos entonces es un hombre común, normal, un rey, sí, verdad. Ninguno de nosotros reina en ningún lado, pero nos encontramos o nos podemos identificar con David en esa realidad que él tenía. Era un hombre común, que se equivocaba, que tenía fracasos, que tenía aciertos. Un hombre lleno de las mismas sensaciones que nosotros tenemos. Un hombre lleno de las mismas preguntas que quizá nosotros tenemos o nos surgen, de las mismas peleas con Dios, de los mismos planteos, las mismas necesidades, los mismos miedos y temores. Las mismas luchas por mantenerse firme, las mismas luchas para criar a sus hijos, el mismo dolor por las pérdidas. Un ser humano común, como cualquiera de nosotros, pero con una firme convicción expresada alrededor de cuanta palabra en la Biblia uno encuentre refiriéndose a David. Una convicción sostenida y fuerte. Dios, el mismo Dios que el tuyo y el mío, ese mismo Dios, era su Dios siempre. Siempre fue su Dios. Y quizá por eso se lo encontró como al hombre con el corazón conforme al creador del universo. Se le atribuye la autoría de este salmo, sobre el que quiero charlar un ratito con ustedes, el Salmo 34. Este salmo fue escrito en un tiempo muy particular. Vamos a leer 2 pasajes nomás de la Biblia, así que ténganla a mano. Van a estar, no sé, por ahí, pero no es importante. Lo más importante es que usted abra su Biblia en el capítulo 34 y antes de abrirlo en el 34, vamos a leer un poquitito nomás en 1 Samuel capítulo 21. Decía que este salmo fue escrito en un momento muy particular. Ustedes saben que cuando los estudiosos se ponen a revisar todas estas cosas de cuándo fue escrito y si fue escrito realmente en ese lugar, aparecen como siempre ciertas personas que opinan que sí, ciertas personas que opinan que no. Cuando usted lea el título del Salmo se va a dar cuenta a lo que me refiero, pero la verdad poco importa si fue en este momento puntual al que vamos a referir o fue en otro, porque David pasó tantos feos momentos en su vida que bien le cabe la autoría de este Salmo en cualquier momento que lo haya hecho. Así que vamos a revisar este momento. Hace algunas semanas atrás, Juan Pablo nos habló de cómo enfrentar la crisis, ¿se acuerdan? Y usó un pasaje o una parte de la historia donde David se veía involucrado. Nosotros no vamos a estar en ese momento, sino algún tiempito atrás. ¿Se acuerdan? David es ungido rey, David mata a Goliat, David empieza a ser perseguido por Saúl, el rey, empieza a ser víctima de la envidia de Saúl y empieza a ser perseguido y empieza a ser buscado para matar, para ser muerto por parte del rey. Entonces huye y se va a ver al rey enemigo, se muda al pueblo filisteo para poder recibir de alguna manera asilo, contención, que lo defiendan o que lo alejen un poco de este rey Saúl que lo quería matar. Él le tenía mucha envidia y es por eso que lo perseguía. Así que en este momento particular, dice el título cuando usted lo vaya a leer, que es un salmo de David y que fue escrito cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Decía, él venía huyendo, llega ante el rey enemigo, y cuando él llega pidiendo ayuda, aparentemente la gente, los funcionarios de este rey lo identifican y dicen, perdón, ¿este es David? ¿Este es quien mató a Goliat? ¿Este es del que se dice que Saúl mataba a miles, pero él mata 10.000? Hey, ¿no te conviene tenerlo cerca? Este hombre es un peligro. En cualquier momento te arma una revuelta porque se dice que es el más valiente de su pueblo. Así que por favor, sácalo de este lugar. Y es allí, en 1 Samuel capítulo 21, vamos a leer estos poquitos versículos para situarnos en la historia. Si bien el título habla de un tal Abimelec y el pasaje en Samuel habla de Aquis como rey, estamos hablando de la misma persona. Parece ser que Abimelec era el título honorífico que se le daba a los reyes
filisteos, algo así como Faraón. Vieron que Faraón es como un título genérico para llamarnos, o para llamarse, rey de Egipto. Así que estamos hablando de la misma persona, no es que son dos personas distintas, el nombre propio es Aquis. Así que dice el versículo 10, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Gat era la ciudad principal del pueblo filisteo. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es por quien danzaban y en los cantos decían Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. La situación era realmente preocupante para David. En su país era perseguido incansablemente por Saúl, el rey. Él tenía una terrible obsesión por matar a David. Luego veremos que él consigue cierto asilo de Aquis, la parte de la historia que Juan Pablo contó hace algunas semanas, pero en este momento su realidad frente al rey enemigo era peligrosa. Él estaba corriendo peligro. Temor, soledad, preocupación, angustia, lejanía de su patria y de su gente, de sus costumbres, de sus raíces, persecución, lejanía de su religión, pero no de su Dios, lejanía de su tranquilidad, pero no de su paz, lejanía de su hacer, pero no de su ser, lejanía de su rutina, pero no de sus convicciones. Es que claramente vamos a ver en unos minutos nada más cuando leamos el Salmo, que sus convicciones no se movían ni un punto. Que a pesar de estar siendo perseguido por la fuerza política y militar más importante de su país, nada menos que el rey, que no solo no encuentra asilo, sino que empieza a entrar en peligro en el pueblo cercano, tiene que refugiarse en una cueva, en esa famosa cueva de Adulán, y rodearse de personas de mala vida por ser elegante, fugitivo. A pesar de todo eso, él entiende que su fortaleza viene de otro lado, que su fortaleza no depende de sus circunstancias. Y en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido como iglesia, como familias, hay una cosa que para mí fue muy importante, y fue entender y rescatar que cuando la crisis llega, la fe en esas convicciones que tenemos, que teníamos antes de que la crisis llega, es la que nos sostiene. Esas convicciones deben estar firmes antes de que la tormenta llegue. De nada sirve intentar mover la casa en el momento de la tormenta, de la tempestad, y ponerla sobre la roca cuando la hemos construido sobre la arena. De nada sirve salir corriendo cuando los primeros vientos soplan y decir, en este momento necesito armar la casa en un lugar firme porque ya la tempestad vino. Necesitamos armar nuestra casa, nuestro paquete de convicciones, nuestras creencias, arraigar nuestra fe antes de que la crisis venga, porque es un hecho que la crisis va a venir. El viento vendrá y probablemente haga daño. Seguramente haya que reparar muchas cosas. Seguramente otras ya no sean iguales, pero la casa seguirá sobre la roca. Así que es necesario, antes de que la tempestad venga, poner la casa sobre la roca. A veces leemos un tanto a la ligera estas historias y no nos metemos tanto en la realidad que implica, pero pensemos por un momento en la difícil situación de David. Viene la autoridad religiosa y espiritual, el padre espiritual de la nación, Samuel, y lo unge como rey. Vamos un poquito más atrás en la historia. Viene el padre espiritual, la persona reconocida
en la nación, Samuel, y le dice, vos vas a ser rey. Le echa un poquitito de aceite en su cabeza y le dice, vos vas a ser rey, vas a ser rey. Si uno revisa el pasaje, descubre que dice que Dios, que su espíritu lo invade con poder. Es decir, que no solo es ungido como rey, sino que es tomado, poseído por el Espíritu de Dios. Algunos días después va y vence a quien estaba torturando y mortificando a su pueblo. Y lo vence. Y se transforma en la persona más respetada, en el valiente más temido y en el rey heredero de la corona. Vaya uno a imaginar la intimidad de David con Dios. ¿Qué pensaría David en ese momento? Ahora vamos a hacer esto, Señor. Ahora que voy a ser rey y que vos viniste con tu espíritu y que yo puedo, o que pude matar a un gigante, tengo estos sueños. Ahora tengo esta ilusión, Jesús, o Dios. Hoy a la mañana dije lo mismo. Jehová, tengo esta ilusión, este sueño. Todas las ganas de David. ¿Y qué? Nada de eso se concreta. Comienza quizá uno de los peores momentos de su vida. Creo que tuvo algunos momentos peores cuando fue lo de Absalón. Uno pudiera comparar, pero quizá este haya sido el peor momento de su vida. Perseguido, fugitivo, persecución, dolor, destierro, promesas incumplidas, sueños que no se veían, ostracismo, exilio, tener que pedir ayuda al pueblo enemigo al cual él no quería y tener probablemente que negociar algunas de sus cosas. Para nada fue la situación imaginada o prometida cuando Samuel le echó un chorrito de aceite en su cabeza. Para nada el sueño que inició cuando mató al gigante aquel día. Me pregunto si muchas veces no nos pasa esto a nosotros. Muchas veces nos la jugamos por Dios. Muchas veces decidimos tomar las decisiones correctas y empezamos a caminar por la buena senda. Decimos, esta vez quiero hacer las cosas bien. Y cuando empiezo a caminar parece que todo conspirara al revés. Los sueños no se cumplen, las promesas no vienen. Nos empieza la persecución, el temor, la angustia, el dolor, las pruebas. Todo se arruina y se complica cuando queremos iniciar un proceso de cambio. El otro día escuchaba a alguien que me decía, decidí hacer las cosas bien y parece todo a propósito, todo me sale al revés, todo me sale mal. Y en este contexto, así se sentía David. Escribe este salmo. La forma literaria y artística de este salmo es maravillosa. Es un acróstico. Cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y el Salmo se divide en dos partes, simplemente a título informativo. La primera parte muestra la experiencia personal de David y la segunda es casi una introducción pedagógica, una enseñanza de qué hacer, cómo hacer para poder tener las mismas convicciones que tenía. Vamos al Salmo entonces, y déjenlo abierto porque lo vamos a revisar bastante. Dice en el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncitos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero de todas el Señor lo librará. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Qué hermoso, qué hermosa palabra disponible para nosotros. Qué hermoso, cuánta riqueza literaria, cuánta riqueza sentimental, cuánta riqueza espiritual encontramos, cuánta paz nos trae tener hoy la palabra de Dios disponible. Poder abrir la Biblia y decir, puedo llegar al Salmo 34 y encontrar que Dios está de mi lado y descubrir que Dios está de mi lado. Frente a algunas situaciones de la vida, cuando ya no tenemos más donde ir, aparece o viene a nuestra mente, o por lo menos a mí me viene a la mente la afirmación de Pedro. ¿Se quieren ir ustedes también? Le preguntó Jesús, Señor, ¿a dónde iremos si solo vos tenés palabra de vida eterna? Y la palabra de vida eterna está disponible para nosotros. Y este salmo es palabra de vida eterna para nosotros. En nuestra vida no estamos exentos de momentos difíciles. No son los momentos tan trágicos y dolorosos como hemos vivido en este último tiempo como iglesia. En estas semanas, en el ámbito de la escuela secundaria, algunos profes están pasando dolor, han perdido cosas, están enfermos, con diagnósticos difíciles. Hermanos de la iglesia enfermos desde hace mucho tiempo, otros que se han enterado en estas semanas de cosas que no esperaban. Pero no solo cuando la enfermedad llega nos produce dolor o nos produce incomodidad o angustia o temor, sino también el dolor que nos provocan aquellos sueños que nunca se concretan, aquellas cosas que nunca llegan a cumplirse, aquellos deseos de años que siguen esperando, aquellas situaciones de tormenta que nos invaden sin avisarnos, que llegan y no estamos preparados, no sabemos que venían, no nos lo esperábamos. Aquellas situaciones también en las que nos hemos metido lentamente. Aquellas situaciones que ya identificamos, que conocemos, pero que no podemos sacar de nuestra vida, que nos está costando hacerle frente. Quizá algún problema con mamá y papá, pienso en los más chicos. Quizá algún problema con algún amigo. Quizá algún problema con algún hermano de esos de la familia o de los otros, de la fe. Quizá algún problema en el matrimonio. Quizá algún problema económico. Quizá algún vicio, quizá algún rincón de nuestra vida oculto, cosas que producen dolor y tormenta. Y cuando todo parece que cambia, cuando viene Samuel, echa un chorrito de aceite en nuestra cabeza, cuando matamos al gigante, de repente, ¡paf!, la persecución. De repente otra vez a empezar de cero, de repente otra vez todo se derrama, de repente otra vez no sabemos de dónde tomarnos, de repente otra vez empezamos a sufrir. Es que las crisis vienen. Y la gran diferencia, frase que conocemos mucho pero que nos cuesta vivir, no está entre tener o no tener crisis, sino en cómo las pasamos, cómo las vivimos, cómo concluimos nuestro tiempo de crisis. ¿Qué cosas la crisis nos ha dejado? ¿Qué cosas los problemas nos ha dejado? Las dificultades son muchas. Y frente a las dificultades se presentan dos enemigos grandes en nuestra vida, que son la angustia y el temor. Esas sensaciones que nos hacen doler literalmente el pecho. Esas sensaciones que nos paralizan, que nos impiden movernos, que nos ahogan, nos asfixian. Ese temor que nos oprime y que no sabemos para ir. Dentro de este contexto es que el gran rey David escribe el Salmo 34. Y es muy rico y es muy hermoso. Así que permítanme a mí solamente, y porque estoy de este lado esta vez, ustedes podrán hacerlo, elegir arbitrariamente 5 cosas que para mí son muy, muy hermosas de este Salmo. De verdad que podemos elegir un montón y podrán estar en desacuerdo en cuanto a la categorización, pero es simplemente un hecho arbitrario elegir 5 y repasar 5 cosas con ustedes. Así que busquen en el pasaje. Me encanta cuando alguien predica
porque a veces me lleva al pasaje, pero el Señor en ese momento me dispara a otro lado y me enseña algo. Así que esté atento, lea la Biblia en este momento. En primer lugar, vengan, prueben y vean. No los voy a rechazar. Dice el versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. La invitación que David hace de parte de Dios es enérgica, es desafiante. Es la invitación a ir a alguien que se sabe seguro de lo que tiene. De alguien que sabe que puede hacerse cargo del problema. Prueben y vean que el Señor es bueno. No está diciendo acérquense que quizá el Señor puede hacerse cargo del problema. No, nos está invitando y desafiando a probar e ir a alguien que se sabe seguro y está convencido de tomar todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones. Miren, cuando nació nuestra primera hija, Nicolina, muchos saben la historia, otros no, pero ella nació con un problemita en su corazón, con dos problemitas en su corazón en realidad. Uno dentro del corazón y otro afuera del corazón. Cuando esto pasó, cuando ella nació, a los 2 o 3 días nos dijeron que tenía un agujerito que no se cerraba y que dentro del corazón y que producía un flujo que le hacía mal y que seguramente se iba a cerrar en lo sucesivo. Así que seguimos esperando ese sucesivo y no llegaba. Y estábamos yendo a un médico que lo teníamos porque era el primero que lo había atendido y este hombre nos atendía y su equipo nos decía, imagínense, no sé si ustedes saben, pero cuando nació Nicolina, Vane casi se muere, así que estábamos como golpeados por unos cuantos lugares y a los 2 o 3 meses nosotros teníamos que tener muchos cuidados con ella. No podía comer sal porque podía retener líquidos, teníamos que controlar su peso porque si bajaba de peso significaba que estaba trabajando de más su corazón y que eso le hacía mal. Y siempre estaba latente el hecho de operarla del corazón, de abrirla. Yo la miraba, me acuerdo, y veía su pecho que entraba en la palma de mi mano y me imaginaba el hecho de que la abrieran para operarle el corazón. Y cada vez que nosotros íbamos al centro, trabajábamos en el centro, así que algunas veces mi mamá o mis suegros nos traían a Nicolina al centro, íbamos del doctor y él no nos daba ninguna definición. Su inseguridad era grande y nos volvíamos cada vez que íbamos, a veces una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días, a veces una vez al mes, 1 hora en el auto en silencio, sufriendo porque no sabíamos qué podía pasar. Porque este hombre nunca nos decía, hay que operarla o no hay que operarla. Y así estábamos, con incertidumbre, con angustia, con temor, porque no sabíamos qué le iba a pasar a nuestra hija hasta que fuimos a ver a otro médico. Y ese médico, después de evaluarla, nos llamó y con tanta firmeza nos dijo, no vamos a operar a su hija. No va a necesitar operación del corazón. El hecho de que la necesite o no termina siendo un dato anecdótico, no es el punto. Lo que quiero decir es que este hombre nos dijo que sabía lo que estaba haciendo. Nos afirmó que él estaba seguro de que la nena no iba a necesitar una operación. De hecho, no la necesita, tiene 12 años y no necesita una operación. Pero digo, su certidumbre, cuán bien me hace cuando voy a ver a alguien y ese alguien sabe lo que hace. Esta es la idea de David, Vengan a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Dios no va a improvisar, Dios no va a dejar nada librado al azar en cuanto al temor, en cuanto a la angustia, en cuanto a las cosas que nos pasen. Vengan, porque Él nos va a recibir. Y hay una segunda cosa involucrada en esto, y es, vengan como están. El versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró Él de todos mis temores. Lo que me hace pensar que no hubo una libertad previa antes de ir a Dios. Busqué a Dios y Él me libró de mis temores. Por lo tanto, infiero que llegué con mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Este fue pobre y fue en angustia a Dios. El Señor, versículo 18, está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salva a los que llegan con el espíritu abatido. Los pasajes nos hablan de que tenemos que ir a Dios en la situación que estamos. Muchas veces cuando estamos en medio de la angustia, en medio del dolor, esperamos ponernos prolijitos para entrar y conocer
e intimar con nuestro Dios. Pero David se dio cuenta que él podía ir con su temor, que podía ir con su angustia, que podía ir con su dolor, que no necesitaba ponerse prolijito, plancharse la camisa, sino que podía ir como estaba, sucio, por el temor, manchado por la angustia, y que el Dios único y maravilloso iba a recibirle y lo iba a abrazar. En segundo lugar, las fuerzas humanas no son suficientes frente al dolor. Dice el versículo 10, los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Los leones jóvenes, esa quizás sería la correcta traducción en nuestro idioma, que entendiéramos mejor. Quizá alguna de sus Biblias digan ricos y poderosos. Es que esa es la idea de David al escribir leones jóvenes. Se refiere a una muestra fuerte de vitalidad, de fuerza, de poder. Un león joven es poco menos que invencible. Así que la idea al escribir el Salmo dice, aquellos que son fuertes, invencibles, poderosos, que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen fuerza física, también se cansan, también tienen hambre. Así que no depende entonces de tener o de haber generado algo, alguna riqueza, sino que todos en algún momento vamos a tener una necesidad. ¿En qué podemos confiar? Podemos confiar en nuestras fuerzas. Podemos confiar en alguna técnica o alguna estrategia. Podemos confiar en algún evento, en alguna reunión, alguna especie de cosa que nos prometa cuidar nuestro dolor. Y por favor entiéndanme, no estoy diciendo que no necesitamos ir al médico, que no necesitamos hablar con algún hermano, que los consejeros no están bien, que los terapeutas no están bien. Estoy terriblemente lejos de decir esto, pero hay un punto en nuestra vida que no existe nada más que Dios. Hay espacios que no se llenan con nada más que Dios. Hay momentos donde, permítanme usar este absoluto, no debe existir nada más que Dios, porque Él es el único que puede cargar el temor y la angustia de modo eficaz, de modo eficiente. Él es quien puede cargar con nuestro dolor y nuestra angustia. En tercer lugar, me voy a repetir, pero quiero explicarles por qué Dios trata con el temor y la angustia. Lo dije alrededor de toda esta charla en este tiempo, pero quiero resaltarlo porque para mí es importante lo que dice. Es interesante descubrir de qué cosas nos va a librar el Señor. De los temores, de la angustia. Nos va a sostener en los tiempos de tormenta, pero no nos va a evitar la tormenta. Digo esto porque la primera lectura del Salmo es que, o pareciera mostrarle a los justos, a los creyentes, a los hijos de Dios, cierta inmunidad frente a los problemas o a las situaciones difíciles. Pareciera rápidamente leer que el creyente nunca va a enfrentar crisis o ningún problema en su vida si realmente teme al Señor, si no lo busca. Ojo con esa teología. Ojo con leer rápidamente este salmo y decir, bueno, si yo temo a Dios no voy a tener problemas. Lo que David está diciendo es que Dios va a librarlo del temor y de la angustia que esas situaciones generen, cosas muy distintas. Dice el versículo 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Permítanme aclarar que cuando usa la palabra justo se refiere no en el estricto caso de quien ejerce justicia o de que es muy usador o usa mucho la justicia, sino de aquella persona que decide poner su vida bajo la cobertura de Dios, que decide seguirle, que decide andar en sus caminos. Eso se refiere con la palabra justo. No deja de lado la idea de justicia, pero se refiere a eso, a gente que quiere estar cerca de Dios. Insisto en decir esto porque muchas veces en la teoría tenemos clarísima cuál va a ser nuestra respuesta, pero cuando la crisis llega, todo nuestro herramental se cae y necesitamos entender que Dios promete no muchas veces sacarnos la situación concreta, sino proveernos su amor, su compañía y su rescate frente a la angustia y el temor. Dos situaciones que están adentro de nuestro ser y que muchas veces son más importantes y mucho de mayor peso específico que la situación misma que estamos viviendo. En cuarto lugar,
nuestra dependencia de nuestra dependencia de Dios en medio de la tormenta produce alegría en otros. Este es uno de los puntos favoritos para mí. Dice el versículo 2, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Todos creo que no sabemos de memoria el himno, ¿verdad? Y dice mansos. Algunas de sus Biblias probablemente digan mansos, o quizá usen humildes o indefensos. La palabra esa que se usa, que se traduce como humildes, o que también se traduce como mansos, puede ser también pobres, abatidos u oprimidos. En definitiva, está hablando de otras personas que están en tormenta. Y ahí es donde la iglesia cobra real importancia. Ahí es donde la comunidad, la familia empieza a jugar. Me encanta esto. Mi alma se gloría en el Señor, dice, y lo oirán otros que estén pasando por lo mismo que yo y se alegrarán. Fíjese la importancia de la iglesia, la importancia de la comunidad, la importancia de poder vivir esta realidad, gloriarme en el Señor para compartir esa alegría con otros. Yo decía en estos días que hemos pasado por mucho dolor después de estas semanas, que la iglesia empieza a ser en ese tiempo quien alcanza el plato de comida a aquellos que por el dolor, por la tormenta, por la angustia, por el temor, saben que el plato de comida está ahí, pero que es imposible alcanzarlo. A veces yo me encuentro incapacitado de llegar al plato de comida. Sé que tengo que comer, sé que está disponible, pero no puedo. Y entonces viene alguien, viene la iglesia y me acerca al plato de comida y me da de comer. Y créanme que en este tiempo hemos vivido esto. Personalmente lo he vivido. Nos hemos dado cuenta que la iglesia funciona, es eso, ese es el cuerpo. Ese es el evangelio, decirle, mirá, ahí hay un poco de comida. Sí, ya sé. Pero no puedo, tengo miedo, tengo angustia, tengo dolor, la situación es difícil. Y entonces viene alguien y me acerca al plato de comida y me ayuda a comer de aquello. Mi alma se gloría en el Señor. Cuando yo me glorío en Dios en medio de la dificultad, otros lo escuchan, otros que no pueden verlo ni tocarlo, lo viven. Y en quinto y último lugar, quizá el más fuerte de todos, no por lo que dice, sino por lo que compromete. Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice el versículo 1. Mis labios siempre lo alabarán. Qué terrible declaración de David. Y quiero por favor que entendamos una cosa. Que esto no parte de un corazón teórico, esto no es un moraleo religioso barato de alguien que está parado en una oficina poniendo un estado de Facebook o mandando mails o armando una teoría de cómo enfrentar las crisis. Esto parte de un corazón en pleno dolor, siendo perseguido, teniendo que cambiar sus actitudes, teniendo que hacerse pasar por loco para que el pueblo enemigo no lo mate, para que el pueblo, su propio pueblo, el rey, no lo aniquile. Solo, desterrado, rodeado de maleantes. Esto parte de un corazón que está viviendo esta realidad y no de un corazón teórico frente a una computadora o frente a cualquier espacio diciendo vos tenés que comportarte de esta manera, en medio de la crisis tenés que alabar a Dios. No, él en primera persona dice yo estoy viviendo esta crisis y yo decido bendecir, bien decir, hablar bien de Dios. Una palabra fuerte, realmente fuerte. Y entendamos también que vivimos nuestros procesos, que este salmo fue escrito o lo hemos leído de corrido, pero no sabemos cuánto tiempo le ha llevado a David desarrollar todo esto. Así que no intento poner una cuota de culpa si hoy en medio de la crisis alguien no puede hablar bien de Dios o sentirse fuerte como para bendecir al Señor. Para eso vamos al punto anterior, al 4, los que podemos bendecir a Dios y gloriarnos, ayudemos a los demás. Pero digo, este hombre, después de haber enfrentado su crisis, entendió que en medio del dolor, que en medio de la muerte que estaba próxima a él podía hablar bien de Dios. Un hombre que estaba metido, y cuando dice mi alma se gloría en el versículo anterior o en el punto anterior, lo que está diciendo es todo mi ser. Al decir mi alma está diciendo todo mi ser, mis convicciones, mi cabeza, mis sentimientos, mi vida, mi fuerza, mis bienes, todo mi ser se gloría en el Señor. Qué locura, qué difícil es pensar esto. Y qué bueno es decirlo en este tiempo en que estamos teniendo algunos golpes como iglesia.
Pero qué bueno es declarar esto. Qué bueno es creer que Dios está con nosotros. Qué bueno es poder bendecir al Señor a pesar de que las cosas no nos salgan como queremos o que hayamos sido sorprendidos por algunas situaciones. Pero a la vez, no sé si usted va a compartir esto conmigo, pero yo nos veo en un gran momento, como familia, como comunidad. En un gran momento, cuando los dolores nos han llegado, ha salido el verdadero rol de la iglesia. El verdadero valor de la palabra iglesia, el verdadero valor de la palabra comunidad. Me pregunto, frente a nuestro dolor y frente a esta invitación de David, bendeciré al Señor en todo tiempo, ¿qué nos queda? ¿Qué ponemos en juego si realmente nos animamos a hacer esto? ¿Qué pasaría si en medio del dolor bendecimos a Dios? ¿Qué pasaría si en vez de enojarnos, en vez de tener angustia, en vez de que el temor nos oprima y nos detenga, qué pasaría si usamos esto? Sí, la verdad, yo creo que por lo menos yo ya usé todas estas herramientas, la de enojarme, la de patalear, la de quejarme, la de pelearme, Nos queda tomar algún remedio que ponga un poco más quieta nuestras emociones o nuestra cabeza. Nos queda volvernos locos, nos queda pelearnos en cuanto semáforo tengamos, nos queda alejarnos de Dios. ¿Qué pasa si aceptamos el desafío de David? Vengan y vean, porque yo vi, dice David, como otros también fueron consolados. Vengan y vean, porque el Señor está listo para cargar con la angustia y con el dolor, dos cosas que nos hacen mucho daño. El Señor está disponible. ¿A quién iré?, contestó el apóstol Pedro. Señor, solo vos tenés palabras de vida eterna. Iglesia, tenemos un Dios que nos ama profundamente. Tenemos un Dios que nos anhela profundamente. Tenemos un Dios que no espera que lleguemos peinaditos, arregladitos, con la camisa planchadita o con el vestido sin ninguna arruga, léase sin temor, sin angustia. Tenemos un Dios que nos invita, nos desafía, me lo imagino. Vení vas a ver lo que tengo para vos. Y una vez más me pregunto, si no es esto, ¿qué nos queda frente al dolor? ¿Qué nos queda frente a la crisis? Confiar en nuestras fuerzas. Si los leoncitos también tienen hambre y también sufren, ¿confiar en qué? Qué bueno es tener un Dios que nos ama tanto, 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 que no solo dio su vida, resucitó, sino que ahora nos deja el Salmo 34 para que nosotros podamos ir a su palabra y entender en el contexto del Jesucristo vivo esta realidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a tomar la cena en un momento también, pero con esta idea. Uniendo al Jesucristo resucitado, que hoy recordamos a través de un poco de pan y un poquitito de vino. Vemos a este Dios enviando a su Hijo y lo vemos caminar alrededor de este salmo. No quiero resultar hereje con esto que estoy diciendo, pero lo veo al Cristo vivo caminar entre el salmo, invitándonos a ir, pidiéndonos a gritos, anhelando hacerse cargo de nuestra angustia y de nuestro temor, diciéndonos, yo me puedo hacer cargo de vos, yo puedo. Quizá en este tiempo no te conviene que te saque la tormenta, pero yo puedo cargar con tu angustia y puedo cargar con tu dolor. Eso es lo que el Salmo dice. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. El Señor Jesús nos pidió que lo recordemos tomando un poquito de pan y un poquito de vino. Y me pareció interesante, después de compartir con ustedes el Salmo 34, recordar a nuestro Jesús que está caminando a través de los versículos
de este pasaje. Al tomar el pan, quizá podamos bendecir al Señor en todo tiempo. Quizá podamos declarar, entender que nuestra dependencia de Dios en medio de la tormenta produce alegría en otros, que podemos ser iglesia, que al tomar el pan somos iglesia. Quizá podamos darnos cuenta que Dios trata con nuestro amor, con nuestro temor y con nuestra angustia. Quizá podamos darnos cuenta que las fuerzas humanas no son suficientes. Quizá podamos reconocer que Dios no está improvisando, sino que tiene muy claro cómo hacerse cargo de nuestro problema. Vengan y prueben. Es una enfática invitación. Vengan y prueben. Tomamos este pan, Jesús, recordándote, diciendo, Señor, que te vemos andar a través de toda la Biblia y que te vemos autor de esta realidad que describe el Salmo 34. Que te vemos autor, Señor, que te vemos autor, Espíritu Santo, de hacerte cargo de todos nuestros problemas, que te vemos autor, Jesús, de esta declaración magnífica, de este desafío magnífico. Vengan y vean. Vamos, yo puedo hacerme cargo de tu angustia y tu dolor, dice Jesús. Te recordamos, Señor, y te agradecemos el tomar el pan, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Esta canción que dice: gracias, Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, tomamos ahora también de la copa. Te recordamos muriendo en la cruz por nosotros. Te recordamos en la cruz dando todo lo que tenías, tu vida, por amor. No solo para cambiar nuestro destino de eternidad, sino también para regalarnos tu compañía aquí en la tierra, para regalarnos tu amor, para regalarnos una vida distinta. Señor, qué perfecto plan, aunque a veces no lo entendemos, pero aún en medio de las circunstancias de la vida podemos estar seguros que cargas con nuestra angustia, con nuestro dolor, con nuestro temor. Muchas gracias, Jesús. Tomamos agradecidos de la copa en el nombre de Jesús. Amén.
Damos la segunda estrofa. ¿Quiere ponerse de pie? En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti y decirle: gracias, gracias Señor, gracias, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor. Y como haces tan bien las cosas, y como en nuestra cultura los que hacen bien las cosas los aplaudimos, Señor, te regalamos un aplauso más fuerte porque le salen bien las cosas. Amén. Nos vamos, pero yo me quedé con las ganas de cantar. ¿Es un himno? El himno Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en honor a Juan Pablo, la verdad, cuando está y cuando no está, tenemos que terminar con un himno. A ver cómo nos sale con todo el corazón, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. ¡Vamos! En Jehová se gloriará mi alma. Eso, con toda su fuerza. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Vamos a ir un poquito más rápido. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso es promesa, En Jehová se gloriará mi alma. A ver, iglesia, en medio de la crisis, engrandeced a Jehová conmigo. Eso. Y dice: busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Gracias a Dios por su palabra y su presencia en nuestras vidas. Busque al Señor en esta semana, que seguramente lo va a oír. Nos vemos el próximo domingo. Casi